Un placer teneros a los tres por aquí en un día, como digo, de nuevo de rabiosa actualidad, el foco puesto en el conflicto en Ucrania, pendientes también de la extensión, la posible extensión del conflicto en Oriente Medio, sobre todo con la tensión en el Líbano. Pero si os parece, miramos directamente a la OTAN, es una de las noticias del día, ya se sabía de sobra. Mark Rutte, nuevo secretario general, por lo menos hasta el 1 de octubre va a seguir ahí Stoltenberg, pero hay dudas si va a haber un cambio en la política. Sabemos que Mark Rutte, además, no es del todo del agrado de Putin y viceversa, ¿no? A Rutte tampoco le gusta mucho el presidente ruso. Carmen, si te parece, empezamos contigo. Quiero preguntarte por esto, por el nuevo nombre en la OTAN y si además de esto vamos a ver algunos cambios. ¿Cómo puede afectar al conflicto en Ucrania? Bueno, Rutte sigue la línea del Stoltenberg completamente. Además es un adorador anglo, ¿no? No solo porque estudió y ya se relacionó inicialmente, sino porque es un adorador de Churchill, es un adorador de Thatcher y le gusta muchísimo nada más y nada menos que Reagan y Clinton, ¿no? Así que no va a haber cambios, digámoslo así. Y efectivamente se posiciona de manera fuerte y contundente contra Putin, así lo vemos. Pero bueno, estamos en la misma línea de siempre, ¿no? Aquí están en unos acuerdos de paz que no nos cuentan e intentan justificar todo el rato las acciones para intentar tener un poquito de mano a la hora de poder negociar con el otro lado. Pues no apunta que vaya a haber muchos cambios, desde luego, en la OTAN. De hecho, Rusia decía, bueno, pues que va a seguir sirviendo a los intereses de Estados Unidos, que daban igual un poco los nombres, las sillas, que la cosa va a seguir igual. Diego, por esto te quiero preguntar, si esperas cambios en la OTAN y sobre todo en el papel en el conflicto ucraniano. Sabemos que hay división entre algunos miembros. Decía antes, por ejemplo, que Reino Unido le estaba recriminando a Francia la escalada, el posible envío de tropas militares a Ucrania. Quiero preguntarte en esto, si se va a ahondar en la división y sobre todo, ¿qué esperas ahora de Mark Rutte? Realmente esperar cambios y esperar modificaciones, ninguna. Estoy totalmente de acuerdo con Carmen, poco va a haber. Sí que es verdad que a lo mejor ejerce un poquito más de presión en esa participación, esa aportación del 2% del PIB que se espera también de pues, prácticamente todos los países de la OTAN. Y bueno, quizás sea un poquito lo que va a marcar un poco su estancia dentro de la dirección como secretario general de la OTAN, ¿no? El efecto recaudador. Al fin y al cabo, no nos olvidemos que en los últimos años esto ha sido una cosa no bastante dejada, pero sí muy reclamada, sobre todo por Estados Unidos, en su momento también por Trump, y que bueno, que va a marcar un poquito esas directrices, quizás también teniendo en cuenta que Trump podría volver otra vez a la Casa Blanca, y en este sentido pues creo que va a hacer un poquito más de hincapié en eso que tienen que aportar. Sí que es verdad que estos quizás sea un poquito más, no extremista, pero sí compensatorio, un poquito entre unos... Perdón, ¿oigo por ahí un ruido? No, está bien. Un poco compensatorio con respecto a su antecesor, pero quizás un poco más balanceado hacia la parte de enfrentamiento, no voy a decir directo, pero casi directo con Rusia. Es de todos conocido que no son muy simpatizantes el uno del otro y el otro del uno, sí, y esto, bueno, quizás genere más tensión, pero también es verdad que también generará más, no entendimiento, pero saben de qué pie coger a cada uno. Yo por eso, la verdad es que yo creo que no va a haber muchos cambios, a excepción de eso que estoy comentando, del efecto un poco más recaudatorio. Creo que no va a haber mucho más. Aleix, pues antes de cambiar de tema, por esto mismo te quiero preguntar la llegada de Mark Rutte como nuevo secretario general de la OTAN y sobre todo el papel de la OTAN en el conflicto en Ucrania, si crees que puede cambiar más allá de lo que estaba comentando ahora Diego, ¿no? Más allá del efecto recaudador que pueda tener o no Mark Rutte. Sí, muy bien, buenas tardes. Yo personalmente me mantengo muy en la línea tanto de Carmen como de Diego. Creo que es un perfil marcadamente continuista y también considero que quizá es un candidato llamado a apretar un poco más las tuercas. De hecho, recordemos el pasado de Rutte como ex primer ministro de Países Bajos que, sobre todo en su primera etapa,
cuando veníamos de la crisis del euro en 2012, se caracterizó por ser un político bastante beligerante con lo que era el sur europeo y los países que no tenían una disciplina fiscal y que cumplían con los objetivos de déficit fiscal marcados por Bruselas, ¿no? Y en ese sentido se apoyó de forma recurrente y proactiva con los países nórdicos y los países del norte, que a priori tendrían a ser vistos como mucho más disciplinados en materia fiscal, y no dudó en ese sentido en levantar en reiteradas ocasiones la voz, situación que de hecho se repitió justo después de la pandemia, cuando países como España, como Italia, como Portugal estaban pendientes de recibir importantes rescates en forma de fondos, de dinero a fondo perdido, vaya, y de subvenciones, y en ese sentido pues también aplica un poco esa misma máxima, ¿no? Por tanto, yo creo que sería esperable encontrar algún tipo de extrapolación en esa forma de ser, y es un político que creo que hará gala de su poder negociador, y justamente un país como España, que hace unos días pues salía en medios que en 2023 pues tiene el triste honor de situarse en la cola de la Alianza Atlántica como el país ya con menor gasto en términos porcentuales sobre PIB, que a duras penas estamos en el 1,2%, muy lejos del 2% prefijado, pues ahí sí que se puede notar, ¿no? También creo que va a ser importante ver la sintonía que pueda tener Rutte con la que será la nueva portavoz de Exteriores del nuevo Ejecutivo de la Comisión Europea, de nuevo liderada por von der Leyen, en tándem con Antonio Costa, el portugués. Pero aquí me fijo mucho más en la ex primera ministra de Estonia, en Kaja Kallas, que creo que pues puede dar que hablar. Y estoy convencido de que vamos a ver mucha más sintonía, por ejemplo, que la que hemos visto entre el ya saliente Josep Borrell y el propio secretario general de la OTAN actual, que no diría que discrepasen abiertamente, pero sí que había una agenda que a menudo pues chocaba entre sí, ¿no? Y como último punto destacaría que desde 2004 todas las elecciones de los secretarios de la Alianza se han encontrado o bien en lo que vendría a ser el norte europeo, directamente en los países nórdicos, lo cual me parece bastante representativo de lo que viene a ser, de nuevo, para sorpresa de nadie, pero las prioridades de la Alianza, buscando perfiles no solo de consenso, sino que además se sitúen en lo que a priori es el foco más caliente, ¿no? Que vendría a ser la zona más oriental europea y todo lo que pueda acercarse a la frontera rusa. En cualquier caso, y reitero, suscribiendo un poco las palabras de mis compañeros, creo que vamos a ver un perfil bastante continuista, pero aún así que intentará aportar un poco de aire fresco y probablemente un poco más de envalentona. Es decir, Stoltenberg llevaba ya 10 años al cargo, habiéndose prorrogado en hasta 2 ocasiones por circunstancias bastante excepcionales, así que su capital político también estaba bastante agotado y cabría esperar pues, un nuevo tirón en lo que es el tirón de la Alianza. Bueno, pues pendientes de Rutte, de este cambio de sillas en la Unión Europea. También os quiero preguntar ahora por esto, con Kaja Kallas, ¿no?, como principal protagonista. Sabemos que es una de las más beligerantes, sin duda con Rusia, que vamos a decir de Estonia, que vamos a decir de los Bálticos. Antes vamos a mirar a una última hora, vamos a mirar en este caso a Túnez. La agencia Reuters está anunciando en estos momentos que hombres armados han atacado a una patrulla militar tunecina cerca de la frontera con Libia. Hablan de un soldado asesinado. Atacantes no identificados han abierto fuego contra una patrulla militar tunecina cerca de la frontera con Libia este miércoles, hace apenas minutos, matando a un soldado. Es lo que está apuntando el Ministerio de Defensa tunecino. Se desconocen los detalles. Como decimos, un soldado tunecino ha muerto en la zona fronteriza después de un disparo repentino de una fuente desconocida. Es lo que anuncia el Ministerio de Defensa de Túnez. Habla también la agencia Reuters de que atacantes no identificados han abierto fuego contra una patrulla militar en Túnez. Muy pendientes de esta noticia, del desarrollo de la misma. Nosotros volvemos a mirar a Europa. Carmen, quiero preguntarte precisamente por esto, por este juego de sillas en la Unión Europea, con Antonio Costa, con von der Leyen, que a esta sí que no la mueve en la silla ni aposta, y a Kaja Kallas. ¿Cómo ves estos cambios en la Unión Europea? Aquí sí que parece que va a haber más cambios.
Bueno, yo sigo, totalmente de acuerdo también con mis compañeros en esto. Yo creo que cualquier analista geopolítico no puede variar. Es continuista y recrudecido, que es lo que han dicho mis compañeros. También muy interesante aportar cómo nos están asustando y metiendo miedo para aceptar precisamente esa presión fiscal que nos va a caer en lo alto para que los contratistas estadounidenses se lleven más dinero. Es directamente eso, a costa de vidas humanas y a costa del miedo de la sociedad, y cómo estos movimientos que han hecho son de personajes que han sido absolutamente, no se puede decir recesionistas, porque no están aplicando una política económica recesionista en sus países, sino que de apretarles el cinturón al ciudadano sin lugar a dudas, a un nivel extraordinario. Tanto Rutte como Kallas, y además Kallas, ambos bastante fieles a plantarle cara a Putin de manera absolutamente poco adecuada a niveles políticos, nada diplomáticos. O sea que sí, están recrudeciendo. Pero esta movida de sillas es simplemente el agotamiento de unos que han prestado unos servicios y ya se les ha dado su precio y su pago, y ahora entran los otros que han estado allí y que los han tumbado las respectivas ciudadanías de puro milagro, porque en mi opinión la intervención de las elecciones en toda la Unión Europea es clara, pero eso sería ya otro tema. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Mucho terrorismo, como acabas de anunciar en esta última hora, mucho terrorismo, mucha intervención, mucha mano dura y dos cosas, mucho fascismo y mucho nazismo, que son cosas distintas y distintas al nacionalsocialismo también. Eso es lo que nos espera. Diego, pues por esto te quiero preguntar, ¿qué nos espera en Europa con este cambio de sillas? No von der Leyen, pero sí, por ejemplo, en Antonio Costa, en Kaja Kallas. No sé si crees que va a haber un cambio en Europa y, sobre todo, pues si va a haber un resurgimiento, por decirlo de alguna forma, teniendo en cuenta que los principales líderes, miramos a Alemania, con Scholz muy en entredicho, miramos a Macron, las elecciones legislativas pues que no apuntan del todo bien, el Reino Unido es una, o sea, los principales líderes occidentales están en una situación complicada. No sé si este cambio en Europa puede traer algo positivo. Bueno, me encanta la intervención de Carmen, que vamos, o sea, nos falta ya casi salir con el AK-47 a la calle. No, pero fuera del chiste, fíjate, que lo has dicho muy bien, o sea, y también Carmen lo ha comentado, ¿no? Es un cambio de sillas que no va a variar demasiado, lo que va a hacer es radicalizar más a los países en este sentido. O sea, fíjate el crecimiento que está teniendo la derecha más derecha en el Reino Unido, ¿no? O sea, es un clamor popular lo que tienen ahí. Fíjate el resurgimiento de Le Pen, bueno, resurgimiento no, aplastante, arrasado directamente en las elecciones europeas. Entonces, esto, ¿qué va a generar? Pues sí, le va a dar continuismo a la Unión Europea tal y como está, como la llevamos viendo en los últimos 10, 15 años prácticamente, que es un monstruo que no se mueve, que come mucho y hace poco. Ese es el principal problema. Come demasiado. Además, cada día, efectivamente, como bien ha comentado Carmen, nos van a freír más a impuestos, pero el principal problema no es ese, el principal problema es el hastío que está generando en la población europea, que es lo que está haciendo que realmente, pues eso, los que van a ser, o los que teóricamente podrían ser más desplazados por este resurgimiento de la derecha más, vamos a llamarle, más clasista dentro de lo que es Europa, pues va a desplazar a muchos movimientos que van a hacer que efectivamente, ya me lo ha comentado Carmen, que haya más terrorismo, que haya más tal, que haya más... Sobre todo va a haber más movimiento social, va a haber mucho más movimiento más radical y con efectos, o con impactos, mejor dicho, más fuertes. Porque al final, no nos engañemos, ya lo decía Einstein, ¿no? Si hacer lo mismo para buscar, o sea, si quieres conseguir cosas diferentes, haz cosas diferentes. Para seguir con lo mismo, pues no sigas, es que parece una tontería. Entonces, aquí hemos vuelto, lo único que hemos hecho ha sido cambiar el nombre de unos y cambiar el nombre de otros, de oye, ahora te toca a ti, luego me toca a mí y pasado le toca a tu primo. Es así como está funcionando la Unión Europea en los últimos años. Entonces, o cambiamos ese sistema, cambiamos ese modelo, o no nos extrañe que el próximo, la próxima guerra realmente, vamos a llamarle civil, si la queréis llamar así, sea entre Europa, porque estamos radicalizándonos de una barbaridad y no hay ahora mismo político en Europa que lo frene. Estas elecciones han sido realmente una muestra bastante significativa de, como he comentado antes, del hastío y el hartazgo que tiene la población europea. En el momento que esto se refleje a nivel nacional,
no sé. No sé dónde puede terminar la Unión Europea tal y como la conocemos hoy en día. Pero movimientos de sillas, los justos, son movimientos de nombres. Aleix, quiero saber también cómo lo ves tú, este movimiento de sillas, sobre todo este cambio de nombres y sobre todo el devenir de Europa hacia dónde vamos, si de verdad tenemos un camino tan oscuro en los próximos años. Bueno, yo voy a intentar aportar un punto de optimismo. Un poquito de luz. En cualquier caso, vaya por delante que ni mucho menos discierno de su parecer. Lo que quizá haría un análisis un poco menos alarmista. Es decir, sí que creo que hay una marcada política continuista. Al final vemos como el Partido Popular Europeo pues lleva consolidándose en el poder desde hace ya muchos años en Europa. Es claramente la fuerza dominante, que no solo no acusa el desgaste, sino que incluso es capaz de arañar unos cuantos votos de más, toda vez que ha crecido respecto a las últimas elecciones europeas. Por contra, vemos como el bloque de la socialdemocracia poco a poco, sin ser algo especialmente acusado, pero poco a poco se va desangrando, así como el Partido de los Verdes, en fin, lo que serían los bloques más progresistas e incluso el partido que encarna Macron, que vendría a ser los liberales, esta corriente pues más económica liberal que se ha visto que también ha naufragado bastante, ¿no? Entonces, un poco la principal lectura que hago yo es que hay un creciente conservadurismo en la Unión, es decir, la población, si bien no es un movimiento ni mucho menos extremo, está virando cada vez más hacia postulados de derechas, y eso creo que repercute en varios ámbitos. Por un lado, repercute en la cuestión de la seguridad, toda vez que se percibe por vez primera en muchos años una potencial amenaza real en el este, repercute también en la propia seguridad interna, y aquí podríamos abrir el siempre complejo e incómodo melón de la inmigración. Las recetas migratorias de puertas abiertas en la mayoría de casos, como por ejemplo Suecia, no han funcionado hasta el punto que la extrema derecha llegó al poder. Y, en fin, desde la Comisión, desde Bruselas, pues están optando por el simple mercantilismo y intentar pues despachar la cuestión migratoria fuera de fronteras, como por ejemplo ha hecho Italia con el caso de Albania, abriendo centros de recepción de migrantes, como ha hecho Reino Unido, que si bien no es parte de la Unión, pues sí que es un país que seguimos de cerca con el caso de Ruanda, y desde Bruselas llegando a acuerdos migratorios con la práctica totalidad de los países del norte de África, desde Mauritania, pasando por Libia, pasando por la propia Túnez que mencionabas ahora, el caso de Turquía, que es de sobra desconocido, Egipto, etcétera, etcétera. Es decir, al final intentar colocar retenes de lo que sería los flujos migratorios que llegan sobre todo desde el norte de África y el Sahel. Y eso es algo que aplaude la ciudadanía y que, en fin, a la vista de estos resultados, pues también se está viendo, ¿no? Y otro tema que creo que se va a notar es la cuestión climática, y es que al final, si algo ha generado rechazo y malestar en buena parte de la población, como mencionaba Diego, ha sido la cuestión climática. Lo hemos visto, por ejemplo, con las protestas masivas de agricultores y en fin, de todo lo que es el sector primario. Lo estamos viendo con las políticas de reducciones de emisiones, con impuestos al carbono constantemente, con los créditos de CO2 que están ya perfectamente homologados y instalados en los mercados comunitarios. Al final, todo esto son políticas que, si bien tienen un trasfondo, podríamos decir, muy solidario y muy positivo, desde el momento en que no van en consonancia con el resto del mundo, más si cabe teniendo en cuenta que la Unión Europea, si bien es un emisor notable, no es ni mucho menos el que está en cabeza. Ahí tenemos claramente por delante pues tanto a China como Estados Unidos o las potencias emergentes como India, pues al final genera una situación de imposibilidad de competir en un mercado libre, ¿no? Y en fin, lo vemos en multitud de industrias pesadas que por costes energéticos no pueden competir, lo vemos con los productos agrícolas que llegan de otros países cuyos requisitos de entrada son mucho menores, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que aquí vamos a ver pasos atrás que de alguna manera deshagan esta agenda más neoliberal y adoptar pues un talante más, no sé si decir conservador, pero sí más pragmático con la realidad subyacente del continente, porque de lo contrario, pues efectivamente
nos enfrentamos a niveles crecientes de polarización, que de por sí ya los hay. Nos enfrentamos a movimientos populistas cada vez mayores. Previsiblemente Le Pen este próximo domingo pues arrasará en la primera vuelta de las legislativas francesas. Y bueno, y es una deriva que a la larga pues obviamente puede acabar entrando con mucha más fuerza en el Parlamento Europeo, ya sea a través de la formación de Meloni o de Le Pen, y entonces ya sí acometer cambios de calado internos que, en fin, quién sabe si no pueden hacer tambalearse un poco las estructuras internas.